Muchas gracias, Plinio. Gracias, Mario y todas las personas, Pablo, todas las personas que han hecho posible este evento. Como es una especie de ritual en España para todo el que le toca hablar después de almuerzo, le ruego a los que se levanten que no hagan ruido para que no despierten a los que se quedaron, que es la vieja fórmula que se tuvo. Los papeles que siguen forman parte de un ensayo mucho más largo escrito para este foro, en el que analizo la situación cubana y sus posibles desenlaces desde 7 perspectivas. Cómo lo ve Fidel Castro, Raúl Castro, cómo lo ven los revolucionarios reformistas, los demócratas de la oposición interna y externa, eso que se llama el pueblo llano, Hugo Chávez, que hoy en día es un personaje inevitable, y Estados Unidos. De todas ellas, de todos estos elementos, tras pasar varios meses en Estados Unidos y haber podido conversar con los factores de poder más importantes, demócratas y republicanos, incluido el senador McCain, he optado por incluir en este testimonio solamente la descripción de la visión norteamericana para pasar luego a las conclusiones y al pronóstico final. Quien quiera leer el ensayo completo seguramente podrá encontrarlo en las páginas web de la Fundación Internacional para la Libertad, en Diario Exterior, en Cuba Liberal, en Firmas Press y en otras publicaciones amigas. ¿Qué duda cabe de que Estados Unidos es un elemento muy importante en el acontecer cubano? Así ha sido, al menos desde fines del siglo XVIII, seguramente como consecuencia de la cercanía entre ambos países. En todo caso, lo probable es que la transición cubana comience a ocurrir durante el mandato del 44º presidente de Estados Unidos, ya sea este el demócrata Barack Obama o el republicano John McCain, lo que incrementa el peso de Washington en el actual momento cubano. ¿Tiene mucha importancia, pregunto, que gobiernen los demócratas o los republicanos para las relaciones entre los dos países? Tal vez menos de lo que pueda suponerse. La ley Torricelli, que endurecía el embargo, fue firmada en 1992 por el primer George Bush, que era republicano, y la ley Helms-Burton, que lo endurecía aún más, fue firmada por el demócrata Bill Clinton en 1996. Durante la campaña electoral, esta que está en marcha, los dos candidatos ya han establecido sus vínculos con los grupos de exiliados y lo probable es que en ningún caso se producirá un brusco viraje estratégico en el diseño de la política estadounidense hacia Cuba. Ninguno de los dos partidos siente la menor urgencia de modificar una política con la que han vivido durante casi medio siglo. Tanto demócratas como republicanos tienen un objetivo muy claro relacionado con el tema cubano: contentar a la mayoría de los votantes procedentes de esta etnia, algo muy importante en un estado como Florida, ganado en el año 2000 por los republicanos por 586 votos. Y si se produjera otro episodio de tensión entre los dos países, y este sería el segundo objetivo, evitar el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos. Pero lo primordial es la cuestión electoral. La medida para lograr el objetivo de seducir a los votantes cubanoamericanos es muy sencilla. Como demuestran todas las encuestas, presentar una política de firmeza frente al gobierno de los Castro, objetivo en el que ambos candidatos, ya los dos en este momento, coinciden en lo fundamental, aunque puedan discrepar en algunos detalles menores, como sucede con el de la frecuencia de los viajes de los cubanos residentes en Estados Unidos a la isla. En todo caso, la visión de fondo de los estrategas de los dos partidos también coincide con el diagnóstico sobre qué es lo que le conviene a Estados Unidos que suceda en Cuba. Y esto es muy claro. Lo que le conviene a Estados Unidos que suceda en Cuba
es que se produzca una transición ordenada y pacífica hacia la democracia y que la isla genere suficientes riquezas para sostener a sus habitantes sin que tengan que recurrir a la emigración. Afortunadamente, ya son muy pocos los políticos norteamericanos que creen que la mejor manera de defender los intereses de los Estados Unidos es contar con gobiernos de mano dura en el vecindario, lo que hoy los hace rechazar la cínica proposición de aplaudir en Cuba el paso de una dictadura antiamericana a otra más o menos similar, pero con buenas relaciones con Washington, capaz de mantener un fuerte control sobre los cubanos para evitar la emigración clandestina a la Florida o el uso de la isla como una plataforma para el envío de narcóticos a Estados Unidos. Una política de apaciguamiento y contemporización con una dictadura comunista buena, lo único que conseguiría, este es el consenso de los dos partidos, lo único que conseguiría sería aplazar el problema, no resolverlo. La lección aprendida a lo largo del siglo XX es que precisamente la estrategia de pactar con our son of a bitch, Batista, Somoza, por ejemplo, fue lo que provocó la posterior aparición de Castro en Cuba y del sandinismo en Nicaragua y la causante de innumerables y legítimas críticas a Washington, aunque no deja de ser paradójico que la misma izquierda que antes criticaba a los norteamericanos por tener buenas relaciones con las dictaduras de derecha, ahora los critica por no querer tenerlas con las tiranías comunistas. ¿Qué haría Estados Unidos si Raúl Castro o quienes le sucedan en el poder intentaran movilizarse en dirección de un cambio real de sistema? Sin duda, ayudarían, tenderían la mano y favorecerían esa evolución. Harían lo que hizo Ronald Reagan cuando advirtió que Mikhail Gorbachev se tomaba en serio la perestroika y la glasnost. Con bastante agilidad, el viejo actor convertido en presidente, quien llegó al poder decidido a enfrentarse al eje del mal, desarrolló unas relaciones cordiales con su homólogo soviético, facilitando la distensión y las buenas relaciones entre los dos países, luego perfeccionadas durante la presidencia de George Bush padre. En el caso de Cuba, con una economía tan pequeña y frágil como la que tiene el país, y dadas las implicaciones políticas internas que poseen los asuntos cubanos en Estados Unidos, no hay duda de que Washington levantaría el embargo a corto plazo, proporcionaría ayuda copiosa para encarrilar la transición y buscaría el respaldo de otros grandes actores internacionales para facilitar el paso hacia la democracia y la prosperidad. Obviamente, nada de esto tendría sentido si se prolonga la dictadura actual o si el gobierno cubano trata de adaptar a la isla el modelo chino o vietnamita para prorrogar la autoridad y los privilegios de la clase dirigente. En ese caso, en Estados Unidos no existen incentivos razonables para contribuir a la consolidación de ese sistema, ni habría el menor estímulo por tratar de cambiar la política norteamericana hacia Cuba. En lo que coinciden demócratas y republicanos es en ayudar precisamente a quienes de verdad intenten un cambio profundo y radical del sistema. La ironía del caso cubano es que ninguno de los factores principales de este drama puede lograr por sí solo sus objetivos. Fidel Castro no conseguirá tras su muerte la supervivencia de su régimen comunista dedicado a la lucha internacional contra Estados Unidos y el capitalismo occidental. Cuba, sencillamente, no puede seguir siendo una reliquia de la Guerra Fría dotada de una antiquísima visión soviética de las relaciones internacionales. Cuba no puede ser, con carácter permanente, la excepción marxista-leninista en un planeta en el que esa opción dejó de tener vigencia. Raúl Castro no podrá transferir su inmenso poder al Partido Comunista. Fracasará
en su intento de crear un mecanismo estable y predecible para transmitir la autoridad, y les será imposible calcar los modos de producción de China y Vietnam, generando con ello una terrible frustración en una sociedad que posee hoy unas altísimas expectativas de mejorar sus formas de vida bajo su mandato. Los reformistas dentro del aparato de gobierno, aunque sea en la inmensa mayoría, no podrán controlar el poder y hacer los cambios que la sociedad desea para salir de la miseria y la incertidumbre en la que vive el país. Llevan demasiado tiempo arrodillados y aplaudiendo y están dominados por la capacidad de intimidación de la cúpula dirigente. El pueblo llano, esos 10 millones de cubanos de una población de algo más de 11, tampoco es un factor del que podemos esperar una actuación desencadenante de una verdadera transición. El estado anímico que prevalece en el país es una combinación entre la indiferencia, la desesperanza y el sálvese el que pueda, es decir, la receta perfecta para la parálisis colectiva. El pueblo llano aprendió a no creer en el gobierno ni en la oposición y sospecha de todo discurso político y de toda construcción teórica. Su principal objetivo, tal vez su único objetivo, es lo que allá llaman resolver, vivir mejor. Por eso su norte suele ser precisamente el norte. Los demócratas de la oposición tienen un peso específico más moral que real. El hecho de que no figuren en ninguna de las instituciones oficiales y de que les esté vedado el contacto con las masas provoca que no puedan poner en marcha ningún proceso de cambios, aunque la labor que realizan y los inmensos sacrificios que hacen y con la valentía con que los hacen, esfuerzos en los que a veces pierden la vida, sí fomenta la atmósfera para que en su momento llegue la ansiada transición. Hugo Chávez no parece ser un factor destinado a una larga vida política en América Latina. Su peso internacional depende del precio del petróleo, no de sus virtudes personales ni de su ejemplo como gobernante. La alianza que mantiene con los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua es muy precaria. Su propia autoridad sobre los venezolanos se debilita progresivamente, como se demostró en el referéndum de diciembre de 2007. Las encuestas últimas reflejan la existencia de un chavismo duro que apenas alcanza el 17% del censo, al que se suma otra zona de apoyo más blanda, aproximadamente de las mismas proporciones. O sea, apenas lo respalda un tercio de los venezolanos. Su sueño de convertir al eje Caracas-La Habana en el reemplazo de Moscú con el socialismo del siglo XXI se va desmoronando poco a poco. Chávez, además, no tiene influencia en Cuba. Es al revés. Él es un prisionero cliente de los muy eficaces servicios de inteligencia que le proporciona el gobierno cubano. Chávez no podrá consolidar ningún régimen en Cuba. Estados Unidos tampoco tiene cómo acelerar los cambios en la isla, pero a la espera de la circunstancia propicia, lo más prudente sigue siendo mantener la estrategia de contención que ya le dio resultado durante la Guerra Fría frente a la Unión Soviética. Primero, ayudar a los demócratas de la oposición interna y externa, como en su momento hicieron con los disidentes del bloque del Este, para que no sean barridos por el aparato totalitario y puedan servir al país cuando llegue el momento de la transición. Segundo, mantener las transmisiones de radio y TV Martí para que la población de la isla tenga acceso a informaciones objetivas sobre la realidad contemporánea frente a la propaganda incesante del totalitarismo. Tercero, forjar lazos con la Unión Europea y Canadá para presentar un frente común ante la dictadura que presione en dirección de los cambios democráticos y el respeto por los derechos humanos. Cuarto, ofrecerles ayuda generosa a los cubanos para cuando llegue la hora cero, de manera que la población pueda estar segura de que sus condiciones de vida
van a mejorar sustancialmente desde el momento en que comiencen los cambios reales. ¿Cómo terminará la larga era del castrismo? Mi pronóstico es que tras la muerte de Fidel, Raúl Castro o sus sucesores, dado que Raúl es un anciano de 77 años, ante el continuado desastre material del país, ya sin legitimidad y carentes del aura protectora que proporcionan los dictadores carismáticos, desde Franco a Trujillo, pasando por el paraguayo Stroessner, como sucedió en Europa del Este y aún en la España postfranquista, se verán obligados a afrontar el inapelable desmantelamiento de un sistema disparatado en el que ya nadie cree, ni siquiera en el círculo de poder. En ese momento, quien ocupe el gobierno en La Habana tendrá ante sí dos opciones. La primera, abrir el juego democrático, ampliando los márgenes de participación a toda la sociedad, incluidos los demócratas de la oposición, como grosso modo ocurrió en Europa, aún a sabiendas de que a medio o largo plazo perderán el poder, porque ya saben que hay vida después del comunismo, como se ha comprobado hasta la saciedad. Y la segunda opción es hacer eso mismo, pero reservándose el control de las Fuerzas Armadas para tutelar el proceso de cambios como garantía de que no se producirán revanchas, tal y como sucedió en Nicaragua tras la derrota de los sandinistas o en Chile cuando Pinochet perdió el referéndum. ¿Qué sucedería si no ocurre nada de esto y el gobierno opta por mantener el poder por la fuerza en medio del descrédito del sistema y de la inconformidad casi total de la población? Tal vez entonces el desenlace será violento e incontrolable. Un día, probablemente en los cuarteles, un grupo de hombres armados intentará iniciar a tiros los cambios que el gobierno, actuando irracional y cobardemente, se negaba a afrontar. A partir de ese momento, cualquier cosa podrá acaecer, incluido el temido y evitable baño de sangre que no se merecen los pobres cubanos tras tantas décadas de sufrimiento y frustraciones. Esperemos que al menos por una vez los cubanos actuemos razonablemente. Gracias.